Sí, en el módulo anterior habíamos visto una planta simétrica en que el centro de masa coincidía con el centro de rigidez. Ahora vamos a ver una en que no pasa esto, entonces aparece el momento torsor en planta que hace que esto gire y que entonces suma al corte directo el corte torsional para los elementos verticales. Entonces esta es la planta que vamos a estudiar. Entonces tenemos que calcular el centro de rigidez. Veamos primero que nos están mostrando, ¿cierto? Si se fijan, nos entregan rigideces, dice K igual 2, 4, 4 y 2. Entonces, lo primero que hay que fijarse es que en el eje Y, el centro de rigidez no se va a mover del eje X. Es decir, podemos decir a priori que la coordenada Y del centro de rigidez va a ser 0. En cambio, en el eje horizontal, tenemos que por un lado el muro 2Y tiene una rigidez de 3 y el muro 1Y tiene una rigidez de 4. Y que el muro 3Y tiene una rigidez 2. Entonces, evidentemente que el centro de rigidez se va a desplazar desde el centro de gravedad hacia la izquierda, ¿cierto? Porque tenemos mayor rigidez en estos dos elementos, que podríamos decir que es una rigidez de 7 sumada contra la de 2 que está en el lado derecho. Entonces, evidentemente que la planta es más rígida hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, nuestro centro de rigidez va a estar hacia la izquierda. Y bueno, este mono muestra los resultados, pero nosotros vamos a ir a ver el tema de cómo obtener ese centro. Es sencillo para comenzar. Borrar. Entonces, claro, hay una pequeña explicación ahí. La planta simétrica respecto a X. Luego se tiene torsión debido a la excentricidad según E sub X, ¿cierto? Dice en torno a X, ¿cierto? Que es como les decía, no hay que confundirse, ¿cierto? Que sea simétrica en torno a X significa que vamos a tener simetría para el sentido vertical, es decir, la coordenada Y no se va a mover del eje X. Pero sí vamos a tener esta excentricidad horizontal. Entonces, es bueno recordar esta expresión, que es la que nos entrega la coordenada horizontal del centro de rigidez. Y como les decía, es una ponderación entre de los centros de cada elemento. Entonces, si se fijan, es análogo a calcular el centro de masa, solo que en vez de masa ahora tenemos rigideces. Entonces, fíjense, el muro 1i, a ver si logramos enfocar ahí, quizá menos. Ya, el muro 1i, que es, ojalá me vayan siguiendo, o si no después voy a tener el video, el muro 1i, que tiene rigidez 4, no me deja ver, ¿se fijan? Y que su centro de rigidez está en, ¿se fijan? Muro 1i
X sub I 0, ¿cierto? Porque puso, acá está el origen, ¿se fijan? Ustedes pueden poner el origen donde quieran, ¿eh? Siempre les va a tener que resultar igual. Se fijan, para allá va X. Entonces, el muro 1i tiene su centro de masa en X igual 0. Y tiene una rigidez de 4, ¿cierto? Y acá se pitió porque debía ser 0, ¿cierto? Corrijan ahí. Está bien piteada, voy a tener que corregirla para la próxima versión. Acá es 0. Después el muro 2i, lo mismo, también está su centro de masa reposando sobre el eje Y, así que está en la coordenada, ¿se fijan? Muro 2i, así que no había movido nada esta cuestión. Me equivoqué. Así que, ahí está. Su centro de masa está en 0 y su rigidez es 3, así que este debería ser 0. 0, 0, 0. En cambio, 3, el muro 3i, que es este de acá, el que está solo allá, que tiene una rigidez de 2 y que tiene su centro en 10, ¿cierto? ¿Se fijan? Está situado en la coordenada x igual 10. Entonces, si multiplican 10 por 2, va a dar 20. Y aquí sí que no se equivocó el que desarrolló esta cosa, porque la suma, si se fijan, volvamos a anotar 0 acá, 0, 0, la suma de los K sub I, X, Y va a ser 20, obviamente, que es lo que pone acá arriba, 20, y dividido la suma de las rigideces, que es 9, ¿se fijan? Rigideces en el sentido I. Entonces me da que X sub R, que es la coordenada horizontal del centro de rigidez, va a ser 20 dividido 9, es decir, 2,2 metros desde el origen que yo medí, que es nuestro origen. Ahí está. Ese es el origen que voy a llamar 0. Y acá está situado el centro de rigidez a una distancia, como les decía, 2,2222, es decir, 20 partido por 9, del eje Y. Entonces, claro, la excentricidad de la planta, es decir, distancia, anotemos acá, excentricidad. Excentricidad. Okay. Excentricidad. Es con C, ¿no? Sí. Aquí. Vamos a centrarnos. Entonces, excentricidad viene de centro, ¿cierto? Excentricidad va a ser E sub X igual a X sub R menos X sub G, pongámosle, y que es este número, es decir, algo así como 2,22 menos 5. No se preocupe mucho del signo, ya que nos vamos a preocupar en este caso de las magnitudes. Metros. Entonces la excentricidad va a ser, es fácil, ¿cierto? 2,778 metros. Entonces ahora vamos a querer nosotros encontrar, porque como la planta, y este mono es clave, como sabemos que la fuerza sísmica lateral, que en este caso nos damos una fuerza de 100 toneladas, pasa por el centro de gravedad o de masa, vamos a tener este momento, porque
la planta gira en torno al centro de rigidez. Es decir, si se fijan, este momento M igual a Q sub I por la excentricidad X va a ocasionar este giro en torno a la planta, que gira alrededor de nuestro centro de rigidez. ¿Se fijan? Entonces esto va a hacer que nuestro muro 3i, por ejemplo, se desplace en este sentido por el corte directo y hacia acá por el corte torsional, ¿se fijan? Entonces va a estar muy exigido porque al corte directo, es decir, nuestro corte en el muro 3i, va a ser igual al corte directo más el corte torsional. ¿Cierto? Entonces hay que ponerse en todos los casos posibles de el ataque geométrico que producen las fuerzas laterales a cada uno de los elementos. Porque si se fijan en el Q sub X, por ejemplo, el caso cualquiera, para el muro 2X, por ejemplo. Cuando tengamos este corte, fuerza lateral Q sub X, le va a llegar un corte directo a este muro, ¿cierto? Q sub 2X directo, más el corte torsional, que si se fijan, hace que este muro esté por acá, al rotar la planta, entonces hay que sumarle el corte torsional del muro 2X. Entonces ya tenemos el peor de los casos, en que los dos cortes se suman. Y en general, el caso más desfavorable va a ser el caso en que se suman directamente los dos cortes. Es decir, muy pocas veces la rotación de la planta alivia a los muros, pero puede llegar a ocurrir. Borrar. Entonces luego calculamos ese momento, que no es más que, claro, el momento torsor en planta va a ser, como dice acá, el corte Q sub I, en este caso, falta anotarle aquí, Q sub I por la excentricidad, ¿cierto? En X. Es decir, claro, como dice acá, 100 toneladas por 2,778 metros, así que me da 277,8 toneladas metros. Ese es mi momento torsor. Y ahora, el corte torsional, si se fijan, por eso les decía que no es tan complicado después de entender toda la geometría, es simplemente para cada muro sub I, este coeficiente torsional, phi sub I por el momento torsor. Que ese momento torsor es igual para todos los elementos de la planta. Que es este, ¿cierto? El momento que está haciendo girar. Este es el momento torsor. Está haciendo girar a la planta en torno al centro de rigidez. Entonces, todo se traduce algebraicamente a este coeficiente, ¿cierto? Que es distinto para cada muro. Ahora, volvamos al mono original, porque es bueno, estas R son las rigideces, ¿cierto? Que llamamos K anteriormente. Entonces, falta determinar estos Z, y los Z son las distancias que hay entre los centros de geométricos de los muros y el centro de rigidez. Cambian según donde esté el muro situado, ¿cierto? Por ejemplo, para el muro 2i, vamos a tener que nuestro z va a ser la distancia entre la coordenada 0 del eje horizontal y
la coordenada 2,22. Es decir, para el muro 2i, z va a ser 2,222. ¿Cierto? Que es lo que está, acá consignado en la tablita. Entonces, expliquemos un poco esta tablita. Esta tablita nos ayuda a obtener el corte directo y el corte torsional. Y nos ayuda a encontrar nuestro coeficiente de torsión phi. Entonces vamos que la tablita parte con la etiqueta de cada muro y veamos el caso del muro 1X. Dice que su rigidez es 4, ¿cierto? Que es la que nos entregaban en principio. A ver si podemos hacer esto. Sería bueno ver doble, pero no se puede. Bueno, en fin, vamos yendo arriba y después volviéndose. Entonces el muro 1X, veamos sus datos, son la rigidez es 4, su Z es 5, ¿cierto? Porque la distancia entre su centro geométrico y la coordenada I del centro de rigidez es 5. A eso hacemos referencia cuando hablamos de este valor Z. La distancia entre el centro y la coordenada respectiva del centro de rigidez. Por eso cambia para cada muro. Ahora, si se fijan, el muro 2X también tiene un Z5. También su distancia ortogonal es 5, ¿cierto? Respecto a la coordenada Y del centro de rotación. Lo mismo para 4X, también es 5 la distancia, y para 3X. Todos los muros horizontales tienen un Z igual a 5, que es lo que debería consignar la tablita que tenemos más abajo, y que en efecto así lo consigna. Ahora esta tablita tiene estos signos que se supone que nos ayudan a entender qué muros están a un lado y otro de, del centro de rotación, nada más. ¿Cierto? Si se fijan, tenemos ahí los Z de los muros horizontales. Después, lo bueno de la tabla es que prácticamente funciona sola, porque claro, fíjense que para calcular el coeficiente de torsión de cada muro necesitamos el producto de la rigidez por esta distancia Z, y abajo está sumado el total de la planta completa de las rigideces por estas distancias al cuadrado. ¿Qué es lo que está acá abajo? Y que nuevamente está piteado porque falta el cuadrado. Ahí sí. Entonces, se fijan, el producto de la rigidez por el Z está consignado acá. 4 por 5, ¿cierto? 20. 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Y 4 por 5, 20. Ahora, es importante fijarse en la columna del corte directo, que como está consignado acá, obedece a distintas expresiones según X e Y, pero en este caso sabemos que Q sub X y Q sub Y son igual a 100, que es un dato del ejercicio, ¿cierto? Pero que ustedes podrían calcular como la fuerza lateral de la clase anterior a la anterior, ¿cierto? En la distribución por piso de las fuerzas sobre el edificio, que siempre recordamos con este mono. Está la fuerza sub 3, la fuerza sub 2, la fuerza sub 1, que se obtienen con la distribución del corte basal, ¿cierto? Por nivel.
Entonces, bueno, el corte directo, acá, corte directo va a depender, evidentemente, de las rigideces, ¿cierto? Como vimos en el caso anterior, en que uno pondera cuánto pesa en cuanto a rigidez cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces, tenemos una rigidez de 12 total en el sentido X, así que, por ejemplo, el muro 1X se va a llevar un tercio, ¿cierto?, de la fuerza lateral, y acá está. Si son 100 toneladas, se va a llevar 33. Un tercio, ya que es 4 partido por 12, ¿cierto? La relación de rigidez. En cambio, el muro 2X y el muro 3X se van a llevar un sexto, ¿cierto? 2 dividido 12. 2 dividido 12. Es decir, la rigidez del muro respecto a la rigidez total en el sentido en que actúa el muro, que no es más que la suma de estas cuatro. Entonces se determinan así los cortes directos que están pasando por la acción traslacional del corte. Entonces, insisto en eso, el efecto sobre cada muro en corte es una composición de la traslación de la planta y de la torsión de la planta, que es lo que dibujamos, ¿cierto?, hace un rato. Pueden verlo así. Imagínense que este es el muro 2X, entonces va a tener, por causa de esta fuerza lateral, un movimiento en este sentido, así que el muro se va a desplazar y por ese desplazamiento va a percibir este corte directo, ¿cierto? Q sub I, que pueden ponerle D, y por causa del momento torsor, esta planta se va a torcer, entonces nuestro muro también va a recibir este efecto torsional, que es lo que llamamos el corte por torsión o torsional. Y ese es el corte total de cada muro. Es decir, hay un efecto torsional y un efecto directo en cuanto a corte. Y bueno, el efecto torsional se calcula en este par de columnas, ¿cierto?, con la precaución máxima de que este denominador es la suma de la planta total. ¿Por qué? Porque es la planta completa la que rota. ¿Se fijan? En el mono verde, en cambio, para efectos del corte directo, se separa en los dos sentidos porque la traslación tiene dos sentidos. Esto nos hace recordar los grados de libertad de un sistema en el plano, ¿cierto? Tenemos las traslaciones, que habíamos llamado delta X y delta Y, y la rotación, ¿cierto?, que es un ángulo, que en este caso llamamos phi. Y esos son los 3 grados de libertad de la planta. Entonces, claro, tengan la precaución de que esta columna siempre hay que sumarla completa. Por eso dice acá que la suma de los RI Z sub I al cuadrado es 300 más 155, es decir, 455. Entonces, para el cálculo del coeficiente de torsión, los phi sub I va a ser, para el caso de M, para el caso del muro 1X, por ejemplo, acá, ¿cierto?, vamos a tener que es menos 20 o 20, usen quizá el valor absoluto, dividido por 155 más 300. Es decir, 20, vamos a ver la calculadora, 20 dividido por 455, y claro, es 0,0439. Por eso en la tabla anotaron 0,044. Y eso, como se fijan acá, multiplicado por el momento torsor, nos va a entregar
las 12,2 toneladas de corte torsional para el muro 1X. Entonces, si se fijan, vamos a ver el muro 1X, cómo se está comportando. Muro 1X. Acá está. Muro 1X le está llegando el corte directo. ¿Sí? Que calculamos como 33, ¿cierto? Si mal no recuerdo, son 33 toneladas. Y por otra parte, dado que por la excentricidad nuestra planta va a girar así, nuestro muro se va a desplazar también hacia adelante, entonces va a tener un corte torsional. Es un abuso dibujarlo así inclinado, ¿eh? Porque las deformaciones son demasiado menores. Entonces se dibuja, pongámoslo en rojo, también en el mismo sentido, el corte torsional para este muro, Q sub T, va a ser igual a 12,2 toneladas, que es lo que calculamos. Entonces para el muro 1X, ¿cierto? Vamos a tener corte directo más corte torsional, que va a ser igual a 33 más 12,2. Así que vamos a tener un corte total en el muro 1X igual a 45,5, ¿cierto? Porque era 33,3 toneladas. Bastante importante, ¿eh? Resultó. Entonces después con eso, como yo les decía, pueden ustedes determinar el... bueno, acá nos dicen que K es igual a 4. En este caso serían toneladas por metro, ¿cierto? Entonces, si sabemos que delta es fuerza partido por rigidez, vamos a tener que esta cosa se está deformando 45 dividido 4, algo así como 9 metros. Debe haber problemas con la unidad, porque no puede ser. Estos K son referenciales para el ejercicio, no necesariamente debería ser en torno a 1000, entonces ahí llegaríamos a una deformación de 9 centímetros, ¿cierto? Pero si se fijan, los K tienen que estar en proporción entre ellos para poder funcionar en la planta. Entonces, si las unidades calzan, podemos obtener nuestra deformación. Entonces, en este caso, si le ponen 2 por 10 elevado o por 1000 a los K, nos va a resultar un número acorde con algún resultado plausible, ¿cierto? Entonces la idea es obtener estos esfuerzos en cada uno de los elementos, que es lo que nos entrega la tablita, para finalmente obtener una conclusión en torno a una posible deformación de la planta para cada elemento vertical. En torno a al monito típico, ¿cierto? Que es el elemento vertical que está siendo solicitado lateralmente por una fuerza sísmica y que entonces presenta esta deformación que nosotros podemos aproximar mediante la ley de Hooke. Y punto. Entonces, quizá podemos pasar directamente a revisar lo que nos trae el enunciado de la entrega final, que trata de encontrar los esfuerzos sobre nuestro eje estructural
escogido y mostrado en la entrega de la semana pasada, ¿cierto? Que yo tengo que procurar entre hoy y mañana enviarle en los comentarios. Pero que en general está bastante bien. Va a ser una entrega del capítulo 1 inicial de mostrar cierta estructura resistente. Entonces, veamos el anunciado. Quizá corto el video y empiezo otro. A ver.